Bueno, el concepto central que vamos a tratar hoy es el concepto de árboles ABL. Como habíamos hablado en los árboles binarios de búsqueda, si tenemos la mala suerte de que la información viniera ordenada, esto nos generaba, en vez de un árbol ordenado, una lista ordenada, con lo cual nos generaba alta complejidad. Para reducir este tipo de problemas es que se generan las estructuras que se autobalancean, es decir, se autoequilibran. Para resolver este problema, dos personas, Aldenson-Veskit y Ladis, de ahí el nombre ABL, diseñaron en 1962, o en 1962 lo publicaron, un artículo donde diseñaban un árbol que se reestructuraba para poder garantizar un tiempo de búsqueda mínimo. Ese tiempo de búsqueda es en el orden logarítmico de n, donde n es la cantidad de nodos que puede almacenar ese árbol, y de alguna forma garantizaba que la longitud de caminos de búsqueda para un árbol ABL de n nodos nunca excederá el 44% de la longitud de caminos, o la altura de dicho árbol. Para poder encarar este problema, introducen dos conceptos fundamentales. El primer concepto es el de factor de equilibrio y el segundo concepto es el de rotación. El concepto de factor de equilibrio básicamente es la definición de que cada nodo tiene un factor de equilibrio y dependiendo de ese factor de equilibrio es que vamos a tener que transformar o no transformar dicho árbol. El factor de equilibrio de un nodo es la altura del subárbol izquierdo menos la altura del subárbol derecho. De esta forma nos puede dar factores de equilibrio deseables de -1, 0 o 1. Si nos da distintos valores, es decir, un -2 o un 2, significa que el árbol hay que reestructurarlo. Hay que aplicar operaciones de rotación. Las operaciones de rotación disponibles que tenemos son la rotación simple izquierda, simple derecha o doble derecha y doble izquierda. Estas cuatro operaciones de rotación o de transformación del árbol en cuestión son similares y tienen distintos disparadores cuando aplicar una operación o cuando aplicar otra operación. Decimos que son similares, pero los disparadores, por ejemplo, para las rotaciones simples son cuando tengo un desequilibrio hacia la derecha, la rotación simple es a izquierda. Y cuando tengo un desequilibrio hacia la derecha, mi rotación es a la izquierda. Las rotaciones dobles básicamente es una sucesión de rotaciones donde hago primero una rotación simple izquierda y después una rotación simple derecha, dependiendo del tipo de desequilibrio. Vamos a analizar, por ejemplo, qué pasaría cuando tenemos que hacer una rotación simple derecha. Significa que tenemos el desequilibrio hacia la izquierda. Lo que tenemos que contemplar en la rotación es reestructurar a partir del nodo que yo encuentro el desequilibrio, todo el resto de los hijos asociados a dicho nodo. Por ejemplo, si nosotros tenemos que asociar o encontramos un desequilibrio en un nodo a la izquierda, tenemos que poner el padre como hijo de derecho de ese nodo. De ahí es que viene la palabra de rotación simple derecha, porque ponemos como hijo derecho de ese nodo. De esta forma garantizamos el equilibrio. Si se dan algunas otras condiciones de desequilibrio, es cuando hay que aplicar las rotaciones dobles. Las operaciones que podemos hacer en un árbol ABL son, aparte de la búsqueda, es la inserción y el borrado. Vamos a analizar para el caso de la inserción. En el caso de la inserción, cuando encontramos un factor de equilibrio en un nodo determinado 2, nos tenemos que fijar en el factor de equilibrio del nodo izquierdo, de su hijo izquierdo. Si es mayor a 0, aplicamos una rotación simple de derecha. Si es menor a 0, aplicamos una rotación doble a derecha. Si el factor que estamos analizando el factor de equilibrio del nodo es -2 y el nodo derecho tiene un valor mayor a 0, tenemos que hacer una rotación doble izquierda. Por el contrario, si encontramos -2, pero el factor de equilibrio del nodo derecho es menor a 0, significa que tenemos que aplicar una rotación simple izquierda. Estos son los disparadores después de una inserción. Ahora bien, para el borrado es similar, pero tiene algunas diferencias. Si el factor de equilibrio del nodo es 2, y el factor de equilibrio del nodo izquierdo es
mayor o igual a 0, fíjense que acá cambia el mayor o igual, antes era mayor solo, se hace una rotación simple a la derecha. Si el factor de equilibrio del nodo actual es 2 y el factor de equilibrio del nodo izquierdo es menor a 0, hacemos una rotación doble a la derecha. Por el contrario, si el factor de equilibrio es menos 2, nos fijamos en el factor de equilibrio del hijo derecho y nos fijamos si es mayor o igual a 0. Si es mayor o igual a 0, hacemos una rotación simple izquierda. Pero si es un factor de equilibrio menor a 0, hacemos una rotación doble a izquierda. Ahora los invito a participar de la actividad práctica. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. El concepto central que veremos ahora es el de árboles rojinegros. Los árboles rojinegros es otra forma de encarar la problemática de la reestructuración de los árboles binarios. Fue inventado por Rudolf Bayer en 1972 y es una redefinición de los árboles B. Para poder implementar este tipo de estructura, genera nuevos atributos y son distintos a los del árbol ABL. Los atributos que generamos acá, y uno de los más importantes, es el color. Es decir, cada nodo va a tener un color asociado. Esos colores pueden ser o rojo o negro por el mismo nombre del árbol. Es un atributo binario. En este caso no tenemos factor de equilibrio, solamente nos manejamos con el tema del atributo del color. Y se genera una serie de restricciones a cumplir para que este árbol pueda funcionar. Esas restricciones, de las cuales les mencioné, son 5 y deben cumplirse sí o sí para que pueda considerarse un árbol rojinegro. La primera es, todo nodo es o bien rojo o bien negro. No puede existir otro estado del color de cada nodo. La segunda es que siempre la raíz es negra. Es decir, que si en algún momento hacemos una reestructuración y la raíz no nos queda de color negro, significa que hay que seguir aplicando la reestructuración porque no cumple con una de las 5 normas de los árboles rojinegros. La tercera norma a cumplir es que todas las hojas fantasmas o nulas son negras. Las hojas fantasmas son aquellas que se utilizan al final como hojas. Es decir, que si necesitamos completar la hoja de color negro, se le agrega este tipo de nodos llamados fantasmas que no contienen datos, por eso se llaman fantasmas. La cuarta regla a cumplir, todo nodo rojo debe tener 2 hijos negros. ¿Qué significa esto? Que debe cumplir estrictamente con los 2 hijos negros, pero aparte que no puede tener hijos rojos. Es decir, un nodo rojo no puede tener hijos rojos. Si al revés, que un nodo negro tenga hijos rojos. Y la quinta y última norma a cumplir es que cada camino, desde un nodo dado a sus hojas descendientes, contiene el mismo número de nodos negros. Esto se denomina altura negra. La altura negra es la cantidad de nodos que se recorren desde la raíz hasta una hoja. Y hacia todas las hojas debe ser la misma cantidad para que pueda llegar a ser un árbol rojinegro. Las operaciones de rotación en el caso de los árboles rojinegros son las mismas que en el caso de los árboles ABL, es decir, una rotación simple izquierda, simple derecha y doble izquierda. No nos olvidemos que siempre tenemos que tener en cuenta que
el árbol rojinegro hereda del árbol binario de búsqueda, porque en sí es un árbol binario de búsqueda con más atributos que garantizan el equilibrio del árbol. Ahora los invito a realizar la actividad práctica. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. El tema central que veremos ahora son los árboles AA. Los árboles AA no son más que otra redefinición de los árboles de búsqueda binarios y tienen el nombre A en homenaje a su creador Arne Andersson, por eso es AA. Estos árboles son una variación del árbol rojinegro, es decir que heredan el atributo de color del árbol rojinegro, es decir, cada nodo tiene un color asociado, pero a diferencia de los árboles rojinegros, los nodos rojos en un árbol A solo pueden añadirse como hijo derecho. En otras palabras, ningún nodo rojo puede ser hijo izquierdo. El rendimiento de un árbol A es equivalente al de un árbol rojinegro. Un árbol A realiza más operaciones de transformación, pero esas operaciones de transformación son más simples que las de un árbol rojinegro, por ende, más allá de que realice más operaciones, su performance es un poco mayor. Los árboles A, aparte de tener el atributo de color, cada nodo, tiene un campo llamado nivel. Ese campo nivel debe cumplir con las siguientes condiciones. Son 5 condiciones a cumplir en el árbol. 1. El nivel de un nodo hoja es 1. Es decir, si el nodo es hoja, siempre va a ser 1 su nivel. 2. El nivel de un hijo izquierdo es estrictamente menor que el de su padre. Siempre el nivel va a ser menor que el del padre. 3. El nivel de un hijo derecho es menor o igual que el de su padre. 4. El nivel de un nieto de derecho es estrictamente menor que el de su abuelo, que tiene, por supuesto, sentido. Y 5. Cada nodo de nivel mayor que un nodo debe tener 2 hijos. En los árboles A se realizan 2 tipos de operaciones de transformación, denominadas screw y split, que sería torsión y división. Estas operaciones son iguales o similares a las operaciones de transformación ya vistas en los árboles rojinegros y en los árboles ABL. Específicamente, la de torsión es una rotación a derecha que se realiza cuando una inserción o un borrado genera un enlace horizontal izquierdo. Puede pensarse como un enlace rojo-izquierdo en el contexto del árbol rojinegro. En cambio, la división es una rotación izquierda condicional que se tiene lugar cuando la inserción o un borrado crea 2 enlaces horizontales derechos, lo que de nuevo corresponde con 2 enlaces rojos consecutivos en el contexto de un árbol rojinegro. Los invito ahora, después de haber visto los árboles AA, a realizar la actividad correspondiente. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla.
Los árboles B, a diferencia de otras estructuras de árbol, están optimizadas para el uso de almacenamiento externo. Fue creado por Rudolf Bayer y Ed McWright. Se cree que el concepto de B, de la letra B, nunca lo clarificaron de dónde venía, pero se estipula que es de Bayer por su creador o de la Boeing porque se creó en los laboratorios de investigación de la Boeing. Este tipo de árbol realmente lo usamos todo el tiempo. Por ejemplo, cuando usamos los discos del sistema operativo de OS o Windows que usan FAT, básicamente la estructura interna de cómo se guardan los archivos es en árbol y se usa una variación de los árboles B o B+. Hay unas pequeñas diferencias entre el árbol B y B+. La más sustancial es que todas las hojas quedan enlazadas en una gran lista, que sirve para optimizar la búsqueda secuencial. Si no estuvieran enlazadas, es decir, si fuera solamente un árbol B en vez de un árbol B+, la búsqueda secuencial se vuelve más lenta porque tengo que recorrer toda la estructura del árbol para poder realizar dicha búsqueda secuencial. Los árboles B de orden M deben cumplir con ciertas propiedades. Cada nodo tiene como máximo M hijos. Cada nodo, excepto la raíz, tiene como mínimo M sobre 2 subclaves. Cada raíz tiene al menos un hijo si no es un nodo hoja. Todos los nodos hoja aparecen exactamente al mismo nivel. Es una característica de todos los árboles B, que aparecen al mismo nivel. Un nodo hoja con K hijos contiene K-1 elementos almacenados. Los hijos que cuelgan de la raíz tienen que cumplir con ciertas condiciones también. El primero tiene el valor R1, el segundo el valor mayor que R1 y menor que R2, y el último tiene un valor mayor que RM. Las operaciones de transformación no son tan seguidas como en otras estructuras, lo que permite que su performance sea mayor, ya que, como dijimos, que es una estructura que está optimizada para almacenamiento externo, cada vez que tengamos que hacer un cambio de estructura, la tenemos que hacer en disco, por lo cual la performance de modificaciones de estructura es menor. Es por eso que se trata de que sean menos frecuentes las operaciones de transformación en el árbol B o B+. Unos conceptos que tenemos que tener en cuenta en el contexto de árboles B o B+, es el concepto de grado, que es el número máximo de hijos que puede tener un nodo en un árbol B. Puesto que un nodo con K claves tiene C más 1 hijos, un árbol B de grado M puede tener M hijos. Un árbol B de grado M puede tener M menos 1 claves. Y dado que el árbol de grado M con M hijos y M menos 1 claves, los nodos deben tener al menos M sobre 2 hijos o M sobre 2 menos 1 claves. El redondeo se hace siempre para arriba. La excepción es la raíz, que pueden tener menos hijos de lo obligado porque si no, no se podría cumplir cuando hay poca información en el árbol. A continuación ya se encuentran listos para poder realizar la actividad integrada.